Dios les bendiga a todos, reciban un caluroso saludo de mi parte. Mi nombre es Ashley Melissa Sarmiento, yo soy parte de la Iglesia del Departamental del Ministerio de Jóvenes por la Gracia del Señor. Hoy el equipo de Nardo Puro pues me ha extendido la invitación, les agradezco pues a cada uno de ellos por esta oportunidad que me dan. El tema de este mes es las emociones, es un tema supremamente importante. Yo creo que ninguno puede decir que es un tema que resulte ajeno y que tampoco es un tema que se pueda decir solamente afecta a niños, jóvenes, adolescentes, sino que en toda nuestra vida, amén, lidiamos con las emociones, las sentimos, amén, estas influencian la manera en la que pensamos, la que actuamos, en la manera en la que tomamos nuestras decisiones. Y el objetivo de este mes es que podamos aprender de ellas, amén, aprender lo que el Señor espera de nosotros acerca de cómo manejarlas para que siempre estén sujetas a la voluntad de Dios y que el mal uso de nuestras emociones no nos aleje del propósito perfecto que Dios tiene para nosotros. Así que le invito, hermano, amigo, persona que se conecta con nosotros, que vamos a leer en la hermosa palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice en Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si vemos la palabra del Señor, encontramos que hay muchos versículos que nos hablan acerca del corazón. Amén, y sabemos pues que cuando el Señor nos habla en su palabra del corazón no hace referencia al órgano que tenemos dentro de nuestra caja torácica, pues a la bomba cardíaca como tal, sino que el corazón, pues dentro de sus múltiples funciones, casi que sería su otro tema, dentro de sus funciones está el ser como el asiento de todas nuestras emociones, amén. Y pues de eso el alma, también hay muchos versículos que la palabra del Señor habla de esto, y de hecho es tan importante el tema del corazón que dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Sin embargo, vemos en este pasaje que dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Y si bien, como acabo de decir, sabemos que el corazón no es ese órgano que está aquí, yo sí creo que sí hay un órgano que pudiese representar todas las funciones que habla bíblicamente el corazón en la palabra. Y ese órgano es el cerebro. Podrá sonar un poco extremista, pero básicamente somos nuestro cerebro. Y bueno, yo le doy gracias al Señor porque Dios me ha permitido conocer acerca de este tema y yo trabajo con el cerebro, por esto van a ver que es un tema que me apasiona mucho. Pero es la realidad, nosotros somos nuestro cerebro. Nuestro cerebro básicamente es el que nos permite entender la realidad de la manera en la que la vivimos. En él guardamos todas nuestras emociones, todos nuestros recuerdos. Adicional es el que se encarga de que todo, del cuello para abajo, funcione y que todos los órganos funcionen de manera adecuada. Y es por eso que vemos que básicamente hoy en día podemos tener trasplante de riñón, de corazón, de hígado, de piel, hasta de córnea, pero es imposible trasplantar un cerebro, pues porque el cerebro contiene todo lo que nosotros somos. Entonces, finalmente, el asiento de nuestras emociones está en el cerebro. Ahora, no porque yo trabaje en esto, pero realmente de todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, probablemente el órgano más complejo, menos entendido y casi que mejor estructurado, aunque el Señor hace todo perfecto, es el cerebro. Allí pues van a ver en la pantalla el cerebro, a pesar de que es un órgano que no es muy grande, es un órgano que está muy especializado y tiene diversas partes que se encargan de funciones muy específicas, de tal manera que si bien, por ejemplo, podríamos pensar que vemos con los ojos, realmente no vemos con nuestros ojos, tenemos la capacidad de ver con nuestro cerebro, porque toda la información que ingresa por los ojos va a una área especial de nuestro cerebro que se encarga de interpretarla y de que entendamos lo que realmente estamos viendo. Así tenemos áreas específicas que se encargan, uno, de pensar lo que vamos a decir, otro, de expresarlo verbalmente. Tenemos áreas específicas para el movimiento de los ojos, áreas específicas para el movimiento de las manos. El cerebro es supremamente especializado, como pues están viendo en la imagen que se proyecta pues aquí en el video, casi cada colorcito implica las funciones que tienen esas áreas. Y no es esto pues una clase, hermanos, no se vaya a angustiar, sino que así como hay áreas muy especializadas para funciones motoras, sensitivas, visuales, autonómicas, tenemos áreas especializadas que se encargan como todo el manejo de nuestra parte emocional.
Entonces, y quisiera como mencionarles un poquito esto y no se me aburran, van a saber por qué es tan importante, pues que lo sepamos. Y especialmente como que los adolescentes y los jóvenes que llega un punto en nuestra vida que nos sentimos tan abrumados cuando tenemos tantas emociones que incluso a veces resultan contradictorias. Yo creo que todos en algún punto hemos sentido que amamos y odiamos algo al mismo tiempo, que algo nos gusta y nos disgusta, que algo nos hace feliz pero nos atormenta. Entonces pues todo esto tiene como unas bases fisiológicas y vamos a verlo así supremamente corto para poderlo entender. Entonces, les voy a mencionar 3, 4 estructuras que son muy, muy importantes pues, en la generación pues, de nuestras emociones. Una es el corte cingulado anterior, pues allí lo están viendo en la pantalla. Este se encarga de sopesar la toma de todas las decisiones. Es el centro donde básicamente cada que algo nos preocupa, el que se encarga de manejar esas preocupaciones es el corte cingulado anterior y pues imagínense, es un poquito más grande nosotras las mujeres que los hombres y por eso es que a veces somos un poquito más aceleradas y más preocupadas por algunas cosas. Esta, que es en la que quiero hacer más énfasis, es la corteza prefrontal. Probablemente si uno mira los cerebros de las personas, o sea, de los seres humanos y los compara con los animales, lo que nos diferencia estructuralmente es la corteza prefrontal. Si bien las emociones son primitivas, porque hasta los animales tienen emociones, la corteza prefrontal se encarga de que nosotros analicemos estas emociones, le demos un contexto a las emociones y que aprendamos a actuar conforme a ellas. Por ejemplo, si usted va manejando y para un policía y lo multa, usted se puede enojar muchísimo y pensar que es injusto, cómo va a pagar 700,000 pesos en una multa, pensar que usted no tiene el dinero, estar muy, muy enojado contra el policía, pero su corteza prefrontal le va a decir, alto, deténgase, usted no puede ir a pelear con el policía porque probablemente va a terminar en la cárcel. Diferente a lo que le pasaría a un animalito que simplemente algo le gusta o le enoja, o él se siente atacado, pues el animal inmediatamente también atacaría. Tenemos la ínsula, esto también está también en los animalitos, que es lo que se encarga como de procesar todos nuestros sentimientos de la manera más visceral, o sea, es lo que uno, a pesar de que el sentimiento esté bien o esté mal, sea aceptado socialmente o no, simplemente lo sentimos. ¿Ok? Tenemos el hipotálamo, la amígdala, son otras estructuras que se encargan de funcionar en las emociones, el hipocampo, que es la estructura que permite que nosotros guardemos los recuerdos y lo más interesante aún es que cada que él guarda un recuerdo lo asocia a una emoción y yo creo que todos, pues, bueno, todos no, yo creo que de pronto algunos han visto la película de las emociones y vemos como cada vez que la niña, intensamente se llama la película, cada que la niña recuerda algo, recuerda el evento con una emoción asociada y más o menos así funciona igual nuestro cerebro, por eso a veces al evocar momentos lindos de nuestra vida podemos volver a sentir esa alegría que nos generó en ese momento o al recordar algo muy triste, un accidente, un fallecimiento, ese sentimiento de tristeza vuelve pues a nosotros de nuevo. Adicional a pues estas estructuras que se encargan de manejar estos sentimientos, digamos que ese es el punto más importante, tenemos unas sustancias que son pues las hormonas. Las hormonas son como unos mensajeros que viajan en nuestro cuerpo y en este caso pues en nuestro cerebro y que pues en nosotros varían dependiendo del ciclo en el cual nos encontremos. Entonces, pues es bien conocido que las mujeres tenemos un ciclo diferente al de los hombres, que es lo que pues permite que se dé el proceso de la menstruación y todo esto, y durante todo ese proceso hay un cambio muy abrupto de las hormonas, en los hombres también se da, pero es menos intenso que las mujeres, pero también tenemos otros ciclos, ¿no? El ciclo de la vigilia, entonces es diferente a las hormonas que funcionan mientras estamos despiertos, a las hormonas que van a funcionar mientras estamos dormidos. Finalmente, como para especificarlos, las hormonas hacen que cambien la manera como nosotros percibimos los hechos que están pasando. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces nos dicen algo, nos hacen algún comentario de la manera en la que nos expresamos, no sé, de la manera en la que nos vestimos y nos puede parecer chistoso, nos reímos y ya, parte sin novedad. Pero tener otro día en que nos dicen lo mismo y nos enojamos, reaccionamos mal, pensamos que nos están faltando al respeto, pero todo esto pasa por el tipo de hormonas que se están liberando. Básicamente dentro de esas hormonas tenemos el estrógeno, la testosterona, el cortisol, la oxitocina, la dopamina. Cada que estas hormonas se liberan en nuestro cerebro, lo que hacen es que esas estructuras que acabamos de mencionar cambien la manera como funcionan, cambien la manera como ellos interpretan la realidad y decidan si finalmente lo interpretamos como una experiencia agradable o desagradable. Es por eso que las personas que consumen, por ejemplo, sustancias psicoactivas,
cada que consumen, su cerebro libera mucha dopamina, y eso hace que ellos se sientan bien en el momento y al instante pues que dejan de consumirlo, los niveles de dopamina vuelven y bajan, el cerebro necesita esto y eso es lo que los lleva a consumir. Y adivinen, eso también es lo que pasa cuando estamos muy enamorados. Cuando estamos muy enamorados, el cerebro libera mucha dopamina y mucha oxitocina, y por eso nos agrada tanto estar con la persona de la cual estamos enamorados. Entonces eso hace que todo lo que veamos, por ejemplo, al inicio en esa persona pueda ser muy bueno, nos parezca genial, nos parezca maravillosos, pero después que pasa un tiempito, entonces ya no tenemos tanta dopamina en el cerebro y ya la manera en la que vemos y percibimos las cosas es de una manera más objetiva. Por tanto, el hecho de que tengamos tantas hormonas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y que varían pues con tantas cosas que realmente por motivos de tiempo no alcanzaríamos a discutirlas, hace que la percepción que tengamos de los estímulos, de las cosas que nos llegan, varíen constantemente. Y eso hace que las emociones que se generen en nosotros finalmente no resulten totalmente fiables. Porque si bien lo que hoy nos parece bien, mañana nos parece mal. Por eso la Biblia dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos apoyarnos en el Señor. Entonces esto simplemente es un abrebocas de todo lo que vamos a hablar en el mes. Para decir eso, realmente las emociones no son buenas ni son malas. Porque también sería muy difícil, por ejemplo, el amor es una emoción. Y sería muy difícil, por ejemplo, no ser movido a misericordia y expresar el amor si no lo sintiéramos. Entonces, no son ni buenas ni malas. El problema es que nos dejemos llevar por ellas, así como si fuéramos animalitos que no tuviéramos la capacidad de razonar acerca de lo que estamos sintiendo. Ahora, el raciocinio que hacemos no debe ser basado en nuestras opiniones, porque nuestras opiniones son basadas en experiencias pasadas que también de una u otra manera estuvieron influenciados por muchas cosas, sino que debe ser influenciado en esto, en la palabra del Señor. Amén. Yo sé que a todos nos ha pasado que a veces tenemos como ideas en nuestra mente y le pedimos al Señor que nos dirige. Cuando vamos a leer su palabra nos damos cuenta que el Señor tiene o nos invita a actuar de una manera totalmente diferente. Entonces no debemos dejarnos dominar de nuestras emociones, porque ya vimos que pueden ser muy variables por muchos factores que se escapan de nosotros, que eso incluso pues va más allá de que uno sea muy maduro o no sea muy maduro, sino realmente cosas que se nos escapan de las manos, pero que sí podemos llevarlas a la presencia del Señor. Amén. Si podemos llevarlas, compararlas con lo que el Señor dice en su palabra, llevarlas en oración, decirle al Señor cómo nos sentimos, decirle al Señor que nos dirija. Amén. Y con base en eso, y probablemente también escuchar consejos de personas sabias que ya han pasado por lo mismo, no vamos a caer en errores dejándonos llevar de nuestras emociones. Le pasó a Eva. Eva pensó que finalmente ese fruto sí era muy agradable, pero así no era. Ella se equivocó en la percepción que tenía y eso le trajo unas consecuencias enormes que hasta el sol de hoy pagamos. En algún momento Saúl dijo: locamente actué, y se dejó llevar de su orgullo, de una emoción y de un sentimiento totalmente malo. Entonces, Dios les bendiga, mis hermanos. Esa es la invitación. Pues en este mes vamos a ser conscientes de nuestras emociones, de cómo influyen en nuestra vida, pero vamos a llevarlas a la presencia del Señor, porque sabemos que Él tiene un propósito perfecto con nosotros y no nos vamos a dejar dominar de ninguna de estas emociones. Dios les bendiga a todos.